En la 15, hola Esmeralda, ¿qué tal? En la 15, si ya estás avanzando, porque es un ciclo regular, algunos de ustedes ya tiene cierta experiencia con respecto al curso, ¿no? Hay una corrección, chicos, en el problema 15, justo donde está aquí la manito, no sé si la puedes observar. Dice que la el ángulo BPA es 38, debe ser BAP, ¿sí? Aquí vamos a cambiarlo. Este angulito de aquí, ¿sí? Debe ser BAP, ¿ya? Vamos a borrar, vamos a tacharlo mejor, ¿sí? Y debe ser la el ángulo BAP, ¿ya? Debe ser la medida del ángulo BAP, ¿ya? Muy bien, chicos. A ver, veamos. Triángulos 2. Chicos, es una línea notable. ¿Alguien tiene idea de lo que es una línea notable? No me digas cuáles son. Solamente quiero saber qué es una línea notable. ¿Qué es una línea notable para ti? ¿Qué entienden por línea notable? Líneas accesorias. ¿Cómo que son accesorias? Líneas notables asociadas al triángulo. Listo. Muy bien. Una línea notable, chicos, una línea notable es aquella línea, segmento, recta o rayo, ¿sí? Que cumple una función específica en el triángulo, ¿sí? Estas líneas que nosotros vamos a ver son líneas, como vuelvo a repetir, que van a cumplir una función específica en el triángulo, exclusivamente de ella. ¿A qué me refiero? Que la función que cumple una línea notable no la cumple otra línea notable, solamente es exclusivamente de ella, ¿sí? Y aquí lo principal es que ustedes sepan reconocer esas líneas notables y lo sepan trabajar y lo sepan trabajar, ¿correcto? Lucía me dice, es una recta que intersecta a uno de los lados de un triángulo originado desde el vértice. Esa es una cebiana. Una cebiana antiguamente era considerada como una línea notable. Ahora, esa línea, y justo vamos a empezar por la definición de él, ¿ya? Vamos a empezar por la definición de lo que es una cebiana, ¿sí? Vamos a empezar con la definición de lo que es una cebiana, ¿ya? Vamos a escribir por aquí, ¿ya? Uy, espérame un ratito, ya está. Es aquel segmento de recta, ¿sí? Que parte desde el vértice, desde un vértice, mejor, desde un vértice del triángulo hacia el lado opuesto, hacia un punto, vamos a colocarlo mejor, hacia un punto del lado opuesto o de su prolongación. ¿Ya? ¿Ya? Profe, ¿a qué se refiere con todo esto? A ver, chicos, el triángulo, dibujemos un triángulo cualquiera, ¿sí? Aquí tenemos los tres vértices. Vamos a recorrer el triángulo ABC. ¿Ya? Y si nosotros tomamos, por ejemplo, desde el vértice B, ¿no? Y trazamos una línea hacia cualquier punto del lado opuesto, vamos a colocarle hasta el lado BP, no hasta el punto P, por ejemplo, ¿sí? Vamos a colocarlo hasta el punto P. Esta línea que se encuentra aquí se le llama una cebiana, ¿sí? Vamos a colocarlo aquí, BP, es conocido como una cebiana,
Específicamente seriana eh, relativa al lado AC, porque cae en el lado AC, ¿no? Pero como está cayendo en el lado, es una seriana interior. En cambio, si dicha seriana, dicha línea, cae en la prolongación, cae en la prolongación del lado opuesto al vértice, por aquí tracemos una línea, vamos a trazar otra línea de aquí, vamos a ponerle aquí este puntito S, ¿no? Esa línea sería una seriana exterior, ¿ya? Vamos a escribirlo bonito. Una seriana, chicos, no cumple una función específica exclusivamente de ella en el triángulo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver si es que en el material te dicen, ¿no? Se traza una seriana, vamos a ver, dice, ¿no? Juan Carlos, de cinco, bla, 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 ¿no? Bisectrices, por aquí, bisectrices, construye, plan, bisectriz interior, medida del ángulo, lo divide en partes iguales, para evitar, ¿no? La mediatriz, no, por aquí tampoco, eh, tampoco por aquí, tampoco, no han puesto lo que es la parte semiana. No sé por qué siempre se les olvida la seviana a veces, no sé por qué. Esta línea es una seviana, por ejemplo, BN, ¿no? BD también es una seviana, ¿no? BD también sería una seviana. De igual manera por aquí, ¿no? Por aquí tendríamos sevianas, ¿no? Son líneas cualesquiera trazadas desde un punto desde un vértice del triángulo hacia un punto cualesquiera del lado o de la prolongación del lado opuesto, ¿no? A dicho vértice, ¿ya? La seriana, como vuelvo a repetir, no cumple una función específica en el triángulo. Por ese motivo es que antiguamente, bueno, y hasta ahora a mi parecer, no debe ser considerada como línea notable. Pero la presa San Marcos ya la ha vuelto a determinar como una serie, como una línea notable, ya que cumple una función en el triángulo, pero con respecto a las condiciones que te pueda mencionar el problema. Pues, por ejemplo, no te dicen, se traza una seriana ABP, tal que AB y BP son iguales. O sea, hay una condición al momento de trazar ese serial, ¿correcto? O te dice, no, se traza la seriana BP tal que BP y PC sean iguales. O sea, pero eso solamente es de ese mismo problemita, no para de manera general. Las demás líneas notables que vamos a ver nosotros sí van a cumplir una función de manera general en el triángulo, ¿sí? De manera general en el triángulo, sí van a poder cumplir una función, ¿qué cosa? Una función de manera general, ¿sí? De manera general, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre una seviana y las líneas notables que vamos a ver a continuación nosotros. La primera línea notable, chicos, que vamos a ver nosotros es la mediana, ¿ya? La primera línea notable que hay que ver nosotros es la mediana. ¿Qué es la mediana? ¿Sí? A un ratito vamos a guardar primero aquí. Listo, para diferenciar. Listo, muy bien. La mediana, chicos, es aquella línea notable, ¿sí? Que nos une un vértice en triángulo con el punto medio del lado opuesto. Si tenemos por aquí nuestro triángulo ABC y ubicamos el punto medio, por ejemplo, del lado AC. Entonces, aquella línea que me une un vértice del triángulo, aquel segmento de recta que me une un vértice del triángulo con el punto medio del lado opuesto, a esa línea, chicos y chicas, es la que se le llama, ¿qué cosa? Mediana, ¿sí? PM es una mediana. Entonces, para cualquier triángulo, una mediana siempre va a dividir
a uno de los lados del triángulo en dos partes exactamente iguales. En este caso, chicos, es la mediana relativa al lado C, porque divide al lado C en dos partes exactamente iguales. ¿Correcto? ¿Sí? Ahora, chicos, pregunta. ¿Cuántas medianas podemos nosotros trazar en un triángulo? A ver, ¿cuántas medianas podrías trazar, graficar en un triángulo? Muy bien, Lucía, tres. Exacto. Puedes trazar tres. Podemos trazar tres. Ahora, chicos, estas medianas son concurrentes. ¿A qué me refiero con que son concurrentes? Que se van a intersectar en un único punto. Ese punto de intersección de las tres medianas de un triángulo, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Máximo, muy bien. ¿Cómo se lee tu segundo pronunciación? ¿No? También, sí, exacto, María, muy bien. Este puntito que se encuentra aquí es el baricentro. Chicos, el baricentro es el punto de concurrencia, es el punto de intersección de las medianas de un triángulo, ¿ya? Y bueno, en el baricentro, chicos, va a cumplir una propiedad. El baricentro va a cumplir una propiedad. ¿Cuál es esa propiedad? La siguiente, chicos, la siguiente. Que el baricentro, chicos, de un triángulo me va a dividir a la mediana en la razón de 1 a 2, de 2 a 1. Vamos a decir que es la mediana PM, AN y CL, ¿ya? Entonces, la distancia del baricentro hacia el vértice B en la mediana BM es el doble de la distancia del baricentro hacia el punto medio. ¿Esto qué quiere decir? Que si él vale, por ejemplo, A, él debe valer dos veces A. Y lo mismo ocurre para quién, para las otras tres medianas, ¿no? La distancia del baricentro hacia el vértice A es el doble de la distancia del baricentro hacia el punto medio N. La distancia del baricentro hacia el vértice C es el doble de la distancia del baricentro hacia el punto medio L. ¿Sí? Es una propiedad básica que deben de conocer ustedes con respecto a quién, al baricentro. Vuelvo a repetir, el baricentro es el punto de concurrencia de quién, de las medianas de un triángulo. ¿Estamos de acuerdo? Listo, muy bien, chicos. Esa es la primera ley notable. A diferencia de la mediana sí, en cualquier tipo de triángulo te va a dividir al lado opuesto en dos partes exactamente iguales. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien, chicos. A ver, listo, perfecto. Veamos la otra línea notable, la bisectriz interior. ¿Sí? La bisectriz interior. ¿Qué es la bisectriz interior, chicos? Vamos a tener un triángulo por aquí. Vamos a colocarle triángulo ABC nuevamente. Recta que parte al ángulo en dos partes iguales. Exacto, esa es la bisectriz. La bisectriz de un ángulo es aquel rayo que nos divide el ángulo en dos ángulos de igual medida. ¿Correcto? En el caso de un triángulo, chicos, en el caso de un triángulo, recordemos que tenemos ángulos asociados al triángulo, ¿no? Tenemos ángulos asociados al triángulo. Y esos ángulos, recuerda que eran ángulos interiores y exteriores, ¿sí o no? ¿No? Ángulos interiores y exteriores. Y en el caso, chicos, de un triángulo, que vamos a poder determinar nosotros por aquí, ¿sí? ¿Ya?
vamos a poder mencionar nosotros que la bisectriz interior es aquel segmento de recta que se traza de un vértice del triángulo, ¿no? Vamos a llamarle BP aquí en este caso, ¿ya? Que nos va a dividir al ángulo, que nos va a dividir al ángulo, el interior en dos ángulos de igual medida, ¿ya? Ahí está. Vamos a colocar la este. Entonces, este segmento BP es la bisectriz interior del ángulo B, o simplemente dices que es bisectriz del ángulo ABC, ¿no? Del ángulo interior ABC, él sería la bisectriz interior, ¿sí? Él sería la bisectriz interior, ¿correcto? Chicos, ¿cuántas bisectrices podemos graficar en un triángulo? Muy bien, tres. Tres bisectrices interiores, ¿no? Tres bisectrices interiores, claro, exacto, muy bien. Sí. Ahora, el punto de concurrencia de las bisectrices interiores de un triángulo, y eso seguro lo vamos a ver también más adelante cuando hagamos el tema de puntos notables. Por el momento lo estoy mencionando nada más, es el incentro. Exacto, muy bien, ¿sí? Si nosotros trazamos las tres bisectrices interiores de un triángulo, vamos a poder observar que ese punto de concurrencia, ese punto de intersección de las bisectrices interiores de un triángulo, se le llama incentro, ¿ya? El incentro, ¿sí? Ahora, cuando vamos a la parte de circunferencia, vamos a ver que el incentro tiene algo que ver con la circunferencia, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Por el momento solamente vamos a mencionarlo. Chicos, una observación, ¿no? Si tú tienes un triángulo, no, tú tienes un triángulo, ¿correcto? Y te dicen que él es el incentro, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Desde el vértice se ha trazado esta línea hacia el incentro. ¿Qué significa eso, chicos? ¿Qué significaría esto? Esto significaría que necesariamente esta línea de aquí debe ser parte de la bisectriz, ¿no? Necesariamente debe ser parte de la bisectriz. Por ese motivo es que se determina de esa manera, ¿ok? Es por ese motivo que se determina de esa manera, ¿ya? Ahora, chicos, hay un teoremita que tiene que ver con las bisectrices interiores, específicamente con dos. Es un teorema recontra conocido. Es un teorema recontra conocido. Chicos, si trazamos las bisectrices interiores de dos ángulos internos del triángulo, solamente dos, claro está, ahí tendríamos el incentro, ¿no? De igual manera, tendríamos al incentro, ¿ya? Pero lo que nos interesa es el cálculo de este angulito que se encuentra aquí, el mayor ángulo. Chicos, el mayor ángulo formado por dos bisectrices interiores, lo podemos calcular rápidamente si conocemos la medida del ángulo, del tercer ángulo del triángulo, o sea, del ángulo del cual nos estamos trazando bisectriz. Porque este ángulo se puede calcular como 90 más la mitad del tercer ángulo interno del triángulo. Es un teorema básico, fundamental, que tiene que ver específicamente con líneas notables. Aunque el chicos tiene qué cosa, tiene una consecuencia. A veces podemos trabajar con estos dos ángulos, pero a veces también vamos a poder trabajar con los siguientes dos ángulos. Observa, mira,
ver, nuevamente, bisectrices interiores. Y ya no tengo el ángulo interior y tengo el dato del ángulo exterior, ¿sí? Este ángulo exterior y el menor ángulo formado por las dos bisectrices interiores, ellos dos siempre van a estar en la razón de 2 a 1, de 1 a 2. ¿A qué me refiero? Si este ángulo de aquí vale n, el de aquí debe ser 2 veces n. Y se cumple al toque, bien fácil. N no es igual a alfa más t más phi. Y el ángulo de aquí debe ser 2 alfa más 2 phi. Como es 2 alfa más 2 phi, él debe ser 2 veces n. Si alfa más phi es n, 2 veces alfa más 2 veces phi debe ser 2 veces n. ¿Te diste cuenta? ¿Te percataste? ¿Te percataste? Sí. Muy bien. Perfecto. Listo, muy bien. Entonces, podemos trabajar con estas dos propiedades de aquí, con cualquiera de ellas dos. Sí, con cualquiera de ellas dos las podemos nosotros mencionar. ¿Ya? Muy bien, chicos. Sigamos, 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 sigamos. La siguiente línea notable, chicos, que vamos a ver es la bisectriz exterior. La bisectriz exterior. ¿Ya? La bisectriz exterior. A ver. ¿Qué es la bisectriz exterior, chicos? ¿Qué es la bisectriz exterior? A ver, por aquí. Prolonguemos este lado. De esta manera. ¿Sí? Para poder formar el ángulo exterior. De igual manera por aquí. ¿Ya? Vamos a colocar los vértices. Y tracemos esta línea. Vamos a llamarle la línea BQ. ¿Ya? Esa línea me va a dividir el ángulo exterior. Todo él es el ángulo exterior. Todo él es el ángulo exterior. ¿Correcto? Y si esa línea te divide al ángulo exterior en dos partes exactamente iguales, esa línea que se encuentra aquí es la bisectriz exterior, ¿no? La línea BQ es la bisectriz exterior del ángulo en el vértice B, ¿no? Ahí está, ¿ya? Él es la bisectriz. La bisectriz siempre te divide un ángulo exterior en dos partes exactamente iguales, ¿correcto? ¿Ya? Ahora, pregunta, chicos, la misma pregunta que hace un ratito para la mediana, para la bisectriz interior. ¿Cuántas bisectrices exteriores podemos trazar en un triángulo? ¿Seguros? ¿Seguros que es tres? ¿Dos? A ver, piensen bien.
Ya. Revisen la teoría de la semana pasada. ¿Cuántos ángulos exteriores tiene un triángulo? Exacto, claro. Tiene seis. Profe, ¿cómo? Ay, ¿qué pasó? Se fue esto. Ya está. Claro, miren. Recuerda que tú puedes determinar seis ángulos externos en un triángulo. Cada ángulo tiene su propia, ¿qué cosa? Su propia bisectriz. Cada ángulo tiene su propia bisectriz. ¿Correcto? O sea, por aquí va a haber bisectriz, por aquí también, y por aquí también. ¿No? Pues en total vas a poder graficar seis bisectrices exteriores. Pero pasa algo, chicos. Pasa algo. Pasa algo bien bonito, bien particular. Pasa algo bien bonito, bien particular. Con las bisectrices, con las bisectrices trazadas del mismo vértice. Chicos, las bisectrices exteriores trazadas del mismo vértice son colineales. Pertenecen a la misma línea. Pertenecen a la misma recta. Por ese motivo, en varios problemas vamos a ver de que a veces no nos conviene trabajar con esta bisectriz, sino con la prolongación, la del vértice opuesto, ¿no? Con la del vértice opuesto, ¿ya? Y de ahí vamos a poder trabajar y poder formar algo, ¿no? Por ahí capaz se podría formar algo. Lo mismo ocurre, chicos, lo mismo ocurre para los demás vértices. Lo mismo ocurre para los demás vértices. Por aquí podemos trazar ellas y por aquí podemos trazar ellas, ¿no? Por aquí también. ¿No? Podemos trazar esas bisectrices exteriores también de cada vértice del triángulo. Ahí están las seis. Y las bisectrices trazadas del mismo vértice, las bisectrices exteriores trazadas del mismo vértice, son colineales. ¿Ya? Entonces, en total, como puedes observar, puedes determinar seis, ¿no? Puedes determinar seis. ¿Ya? Eh, chicos, si tomas un ángulo exterior por vértice, si tomas un ángulo exterior por vértice, sus bisectrices exteriores de esos ángulos externos, de esos ángulos exteriores, van a concurrir van a concurrir los tres a la vez. ¿A qué me refiero? Chicos, si agarramos esta bisectriz exterior, la de aquí, y cualquiera de ellas dos, la de aquí, las tres a la vez se van a intersectar, esas tres bisectrices exteriores, las tres a la vez se van a intersectar. ¿Qué opinas? ¿Sí o no? No. Las tres a la vez no se intersectan. Ninguna de tres. Solamente se intersectan dos de ellas a la vez. Claro. Y si prolongamos ella con ellas, sí se van a intersectar. Ellas dos también. Ellas dos de aquí también. O sea, las tres a la vez, nunca tres a la vez se van a poder intersectar. Solamente se van a poder intersectar dos a la vez. Tres a la vez no. Solamente dos. Y el punto de intersección y el punto de concurrencia de dos bisectrices exteriores se le llama el excentro.
se le va a llamar excentro. Entonces, por aquí, este puntito de aquí es un excentro, porque vas a poder observar que se van a poder formar tres, no, tres excentros, ¿no? Entonces, si por aquí tenemos, colocamos los vértices del triángulo, vamos a colocar el vértice A, B, C, ese puntito de ahí, eso uno sería el excentro relativo al lado BC. El excentro relativo al lado BC. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Todo triángulo, chicos, tiene tres excentros, ¿sí? Todo triángulo tiene tres excentros. Pero, chicos, por el excentro, ¿sí? A la vez también pasa otra línea notable. ¿Qué otra línea notable? La bisectriz interior. Si trazamos la bisectriz interior, él es el excentro determinado por las bisectrices exteriores de los ángulos en el vértice B y en el vértice C. Entonces, por ese excentro va a pasar necesariamente la bisectriz interior del ángulo en el vértice A. ¿Ya? Del ángulo en el vértice A. ¿Ya? Entonces, el excentro no solamente es el punto de intersección de dos bisectrices exteriores, sino también de una bisectriz interior y de dos exteriores y a la vez una bisectriz interior. ¿Ya? Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ya? ¿Qué teoremas están relacionados? ¿Qué teoremas están relacionados a bisectrices exteriores e interiores? Eh, hay varios, ¿sí? Uno de esos teoremas es el ángulo formado por la intersección de dos bisectrices exteriores. Por aquí. Así como hay la formulita para poder calcular el ángulo formado por dos bisectrices interiores, también hay la formulita para poder calcular el menor ángulo formado por dos bisectrices exteriores. ¿No? Ahí hemos trazado esas dos bisectrices exteriores y vamos a poder ver que hay una formulita rápido de poder calcular la medida del ángulo, ¿sí? Del ángulo formado por dos bisectrices exteriores. Eso va a estar en función del tercer ángulo interno del triángulo, o sea, del ángulo del cual no hemos trazado bisectriz, ¿sí? Del ángulo del cual no hemos trazado bisectriz. Chicos, ese angulito se calcula como 90 más la mitad del tercer ángulo interno del triángulo. Exacto, muy bien, Lucía. 90 más beta entre 2. Muy bien. Y a la vez también hay un ángulo, ¿no? Hay una formulita que nos va a poder permitir calcular la medida del ángulo formado por una bisectriz interior y una bisectriz exterior. Por aquí vamos a trazar la bisectriz exterior del ángulo de aquí y por aquí la bisectriz interior. ¿Ya? Él es el ángulo formado por una bisectriz interior y bisectriz exterior. Él es el tercer ángulo interno del triángulo, del largo del cual no hemos trazado bisectrices. Por aquí vamos a trazar la bisectriz interior y aquí tenemos la bisectriz exterior. Chicos y chicas, el ángulo formado por una bisectriz interior y una bisectriz exterior a la vez es la mitad simplemente del tercer ángulo interno del triángulo. Chicos, y prácticamente estas tres propiedades que estamos viendo, estos tres teoremas que tienen que ver con él, lo vamos a poder observar en un montón de ejercicios, ¿no? Lo vamos a poder trabajar en un montón de ejercicios, ¿sí? Vamos a ver en dónde lo podríamos nosotros poder utilizar, ¿no? En la uno,
en la 2, en la 3. Los tres primeros son para poder calcular. Creo que por aquí también, ¿no? En el problema número 7, en el problema 7 también lo vamos a poder utilizar, ¿sí? Rápidamente, ¿no? Ahorita ya vemos la parte de poder resolver los ejercicios, ¿sí? Muy bien, chicos. A ver, avancemos. Ya hemos visto la mediana, la bisectriz interior, la bisectriz exterior, y pasemos a la siguiente, chicos. La siguiente línea notable, chicos, es la famosa altura. La altura. ¿Qué es la altura? La altura es aquel segmento de recta, ¿sí? Es aquel segmento de recta perpendicular, perpendicular, ¿sí? Que se traza de un vértice, que se traza de un vértice del triángulo de manera perpendicular hacia el lado opuesto a dicho vértice. ¿A qué me refiero de manera perpendicular? Que forme 90 grados. Que forme 90 grados. Entonces, por aquí vamos a tener nuestro triángulo, ¿sí? Vamos a tener nuestro triángulo por aquí, de esta manera. ABC. Y desde el vértice B vamos a trazar una línea hacia abajo, hacia el vértice, hacia el lado AC, que es el vértice, es el lado opuesto al vértice B, perdón. Y si forma esa línea 90 grados con él es lo que se le llama la altura. Él, ¿no? Entonces, BH, la altura relativa al lado AC, ¿sí? Relativa al lado AC. Porque es la que va a formar con AC 90 grados. ¿Ya? Ahora, chicos, hay que tener bastante cuidado con respecto a lo que es la altura. ¿Por qué? Porque la altura no necesariamente, chicos, va a caer en el lado opuesto, sino también debe caer ¿dónde? En la prolongación. También puede caer también en la prolongación del lado opuesto. También puede caer en la prolongación del lado opuesto. Alguno dirá, ¿cómo, profe? ¿O eso de quién va a depender? Eh, ¿De qué tipo de triángulo sea? Chicos, si el triángulo es acutángulo, si el triángulo, vamos a mencionar aquí que este triángulo es acutángulo, ¿sí? Este triángulo aquí es un triángulo acutángulo. Las tres alturas se van a poder graficar en la región interior. O sea, van a caer en la región interior. Las tres alturas van a caer en la región interior. Siempre. ¿Ya? Van a caer en la región interior. Pero eso no ocurre, por ejemplo, en el triángulo obtusángulo. Eso no ocurre en el triángulo obtusángulo. Chicos, ¿recuerdan que era un triángulo acutángulo? ¿Qué era el triángulo acutángulo, chicos y chicas? A ver, por ahí alguien que quiera hablar. ¿Qué era un triángulo acutángulo? Muy bien. Es el ángulo donde ese triángulo de sus ángulos internos son menores a 90 grados. Perfecto. Y el triángulo obtusángulo era un triángulo o es un triángulo en el cual la medida de uno de sus ángulos internos es mayor a 90 grados. Correcto, es mayor a 90 grados. Chicos, y en el caso del triángulo obtusángulo,
En el caso del triángulo obtusángulo, las alturas relativas a los lados menores. ¿Quiénes son los lados menores? Los lados que te forman el ángulo obtuso. O sea, este lado de aquí y este lado de aquí. Las alturas, chicos, relativas a esos lados van a querer en la prolongación de los lados de estos lados. ¿Ya? No pueden caer, no pueden caer en la región interior, es imposible. Porque este ángulo es obtuso, pues si trazas por aquí una línea, la suma en ese triángulo que se va a formar va a ser mayor a 90 grados. Y es imposible, ¿no? Ya, es imposible que lo puedas determinarlo de esa manera, ¿ya? Y por ahí seguro alguno dirá, profe, y la tercera altura, claro, la tercera altura, la que es relativa al lado mayor, esa sí cae en la región interior. Esa altura sí cae en la región interior, ¿sí? Así que hay que tener bastante cuidado. Y bueno, por ahí no va a faltar alguno de ustedes que preguntarán, y está bien que pregunten, que se tengan esa duda. Profe, y el caso del triángulo rectángulo, y para un triángulo rectángulo, ¿qué pasaría? ¿Dónde están mis tres alturas? ¿Dónde estarían mis tres alturas de un triángulo rectángulo, profe? Ah, las tres alturas de un triángulo rectángulo las podemos ver de la siguiente manera. En un triángulo rectángulo, recuerda que el ángulo es recto, la altura que normalmente siempre se traza es la altura relativa a la hipotenusa. La altura que normalmente siempre se traza es la altura relativa a la hipotenusa. Y las otras alturas son los catetos, chicos. Las otras alturas son los catetos. Los catetos del triángulo rectángulo también son alturas, ¿sí? Los catetos del triángulo rectángulo también son, ¿qué cosa? Son alturas, ¿ya? También van a ser alturas, ¿ya? Ahí tengan ahí esa parte especial con respecto a lo que es las alturas del triángulo rectángulo, ¿sí? Las alturas relativas, ¿correcto? A cada uno de ellos, ¿sí? Muy bien, chicos. A ver, pasemos a la última línea notable. Esa última línea notable, esa última línea notable es la mediatriz. La mediatriz, chicos, a diferencia de las demás líneas notables, la mediatriz es una recta, ya no es un segmento de rectas. La mediatriz es una recta. Es una recta perpendicular a un segmento, en este caso a un lado del triángulo. ¿Y qué divide? Lo divide en dos partes exactamente iguales. Chicos, y la diferencia de la mediatriz es de que ellas no específicamente van a pasar por un vértice del triángulo. Lo que sí ocurre, por ejemplo, ¿para quién? Para las demás líneas notables. Cuando te digan graficar la altura, la mediana, la bisectriz, interior o exterior, siempre se grafica a partir de quién? De un vértice del triángulo. En cambio, cuando te digan grafica la mediatriz, no puedes graficarlo a partir de quién? De un vértice del triángulo. Siempre se grafica a partir de dónde? Siempre se va a graficar a partir del punto medio, porque a partir del punto medio es de que debe pasarse, ¿correcto? A partir del punto medio es de que se debe pasar. Y claro está, de esta forma, de esta manera, ¿ya? Debe de pasar del punto medio de manera perpendicular.
Y en todo triángulo, chicos, siempre vas a poder determinar qué cosa, tres mediatrices. Sí, vas a poder determinar tres mediatrices, ¿correcto? Y chicos, el punto de intersección de las mediatrices de un triángulo es el llamado circunseno. ¿Sí? Es el llamado circunseno. Entonces, por aquí, si graficamos nuestro triángulo y graficamos nuestras rectas mediatrices de cada uno de los lados, vamos a poder observar que ese puntito de ahí es el circunseno. Ahí está. Ya, tengo la mediatriz relativa a este lado, de igual manera por aquí, y de igual manera por ahí, ¿ya? El punto de intersección, vuelvo a repetir, de las mediatrices de un triángulo es el circuncentro. El circuncentro. Muy bien, chicos. Ahora sí, vamos de lleno a qué es la parte de resolución de ejercicios. ¿Cuánto salió la uno? ¿Cuánto te salió la uno? Que dice, Juan Carlos decide comprar una repisa, ¿no? Una repisa de forma triangular y observa que la tabla DE es paralela a la base del triángulo. Para una mayor estabilidad se colocan los soportes BI y CI, que son bisectrices. Además, me dicen que AB es igual en este caso a 10 y me dicen que AC, perdón, es igual a 12. Calcula el perímetro del triángulo ADE. Ojo, nos estaban pidiendo el perímetro del triángulo ADE. De E. Ahí está. Vamos a colocar aquí lo que nos pide. 22. Muy bien, Pablo. Muy bien, Fabricio. 22, sí. Sale 22, chicos. Sale 22. Profes, ¿cómo es que va a salir 22? Volvamos a leer el problema. D es paralelo a C. DE es paralelo a C. Me dicen que las líneas B y C son bisectrices. Alfa y alfa. Teta y teta. Te dicen, además, por dato del problema, los lados AB y AC. 10 y 12. Chicos, la Z. Ángulos entre rectas paralelas. Este ángulo es alfa, por lo que estos dos lados de aquí son iguales. Él vale A y él también vale A. La Z nuevamente, este ángulo aquí vale teta. Nuevamente, isósceles, él vale B y él vale B. Como todo este segmento vale 10 y esta partecita de aquí vale A, él es 10 menos A. Y AE sería 12 menos B. El perímetro del triángulo es la suma de los lados. 10 menos A más 12 menos B y más A más B. Pero chicos, menos A más A menos B más B se va. Por lo tanto, tendríamos que el perímetro del triángulo que nos está pidiendo calcular el problema simplemente sería la suma, ¿no? 10 más 22. 10 más 12, perdón. 22, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Chicos, ¿se entendió? ¿Todo claro, todo claro, todo claro?
Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, chicos, muy bien. Sigamos entonces, continuemos. Si no hay ninguna duda, consulta, sigamos. Veamos, veamos, veamos. La pregunta 2. La pregunta 2. A ver, dice, para el pintado de una casa se construye un andamio triangular. Para una mayor estabilidad se colocan los soportes PE y ED, ¿no? Y DC. ¿Cómo se observa la siguiente figura? ¿Qué más nos dice? Para, el- para que el andamio permanezca estable, se pide calcular el ángulo X. Veamos, chicos y chicas. Está fácil, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de este ejercicio? ¿Está fácil? Sí, ¿no? 100, la D. Veamos. Prolonguemos BE hasta que intersecte, hasta que intersecte a la otra bisectriz interior. Este angulito de aquí, chicos, este puntito de aquí sería el incentro, ¿no? Ese incentro. Chicos, y calculemos este ángulo aquí. ¿Recuerdan la propiedad del sombrerito? Este ángulo interior más 180 no debe ser igual a la suma de ellos dos. Este angulito de aquí que le vamos a llamar N más 180 debe ser igual a la suma de esos dos exteriores, ¿no? ¿Recuerdas esa propiedad? ¿Recuerdas esa propiedad? Ese angulito es, en este caso, X menos 60. O si no, como él vale 120, el de aquí debe valer 60. Y la suma de estos dos interiores me debe dar exterior. De igual manera, él es X menos 60, pues. ¿Y por qué calculo él? Porque vamos a utilizar la otra propiedad del ángulo formado por dos bisectrices. El de aquí no debe ser el doble de él, ¿recuerdas, no? O sea que él es 2X menos 120. Y estos dos ángulos de aquí deben de sumar 180. 2X menos 120 más X debe ser igual a 180. 3X, pasamos a sumar y el valor de X vale 100, ¿no? Ahí está. ¿Así lo hicieron o utilizaron la otra propiedad? La otra propiedad también no lo pueden haber utilizado, ¿no? ¿Cómo sale el 2X menos 120, Emma? De la siguiente manera, con la siguiente propiedad. ¿Te acuerdas de esta propiedad? Aquí, con esta propiedad. ¿Cuál es la otra forma, profe? ¿Cuál es la otra forma? Ya, vamos a hacerlo de otra forma, no te preocupes. Vamos a otra hojita, ¿ya? ¿Cómo sale el 60?
El X menos 60. Ajá. Ay, perdón. En este triángulo, el ángulo de aquí no es 60 y la suma de estos dos interiores me debe dar este exterior, pues. ¿No? La suma de estos dos interiores me debe dar este exterior. Por ese motivo él es X menos 60. ¿Me entendiste? Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sigamos. La otra solución, la otra solución. En otra solución podrías hacerlo, hoy quise, aquí estás. Podrías hacer lo siguiente, ¿no? Lo mismo, prolongas este ángulo de aquí, es 90 más X medios. Y en este triangulito, esos tres ángulos son ángulos externos. Y la suma de las medidas de los ángulos externos en un triángulo es 360. Y planteabas, ¿no? X más X medios es 3X medios, más 210, ¿no? 3X medios, 150. Pasamos a multiplicar, pasamos a dividir, y el valor de X sería 100 de igual manera, ¿no? ¿Está bien? La verdad que cualquiera de las dos formas son iguales, ¿no? Cualquiera de las dos formas son iguales, son muy parecidas. ¿Ya? Muy bien, perfecto. Listo, sigamos, sigamos, sigamos. Chicos, la 3, ¿esa la puedes hacer tú mismo? Sí, ¿no? Un problema chiste. Sí, sale 30. Espérate, espérate, espérate. X, sí, sale 30. Sale 30, sale 30. Sale 30. ¿Ya? Aquí nos salió 100. Aquí también hay que marcar. Aquí también hay que marcar. Aquí nos salió 22. Sí. A ver. La 4. La 4, la 4. A ver, veamos la 4. Veamos la 4. Vamos a la pregunta número 4. A ver. Dice, en la figura se muestra una mesa cuya tapa ABC, perdón, es de forma triangular donde se coloca una cinta decorativa BD, tal que BD es la distancia mínima de B al borde AC. Chicos, cuando te hablen de distancia mínima, es porque esa línea es una altura. La mínima distancia de un punto hacia una línea es la línea perpendicular. Por ese motivo, te están dando de manera indirecta diciendo que este ángulo equivale a 90 grados. Si BC me dicen que vale, BC es igual a 40 y AC es igual a 60. Me dicen que AC es igual a 60. Hay el perímetro de la tapa, o sea, del triángulo, ¿no? Del triángulo ABC, ¿no? Facilito. Al ojo, chicos, él no sería 90 menos alfa.
Él también sería 90 menos alfa, porque si él es 2 alfa, él es 90 menos 2 alfa. Si sumas, todo ese ángulo sería 90 menos alfa. O sea, él y él son iguales. O sea, el triángulo es un triángulo isósceles, donde la base sería BC. O sea, los otros lados serían iguales. AB también vale 60. Y bueno, ya tienes todos los datos, ¿no? Al ojo, suma los lados. 60 más 40 más 60. 160 centímetros, ¿no? Facilito también, ¿no? Era simplemente para determinar qué tipo de triángulo es y en este caso sumar, ¿no? ¿Por qué 2x? Ah, 2 alfa, 2x. Es que aquí hay 90, pues hija. El triángulo ABD no es un triángulo rectángulo. Si eres 2 alfa, su complemento debe ser 90 menos 2 alfa. ¿Está bien, Fátima? Sí. Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sigamos. ¿Por qué digo que es isósceles? Porque tenemos dos ángulos iguales. Mira el triángulo ABC. ¿Te diste cuenta? ¿Y en qué triángulo, en qué triángulo, en qué triángulo, dos de sus ángulos interiores son iguales? ¿Te diste cuenta? Listo. Sigamos. Aquí nos salió la E. La 5, a ver, ¿salió la 5? Dice, en un determinado instante las boyas se encuentran ubicadas en los puntos A, P y C, unidas por sogas formando el triángulo ABC. ¿Cómo se muestra en la figura? Si las bisectrices de los ángulos exteriores en el vértice A y C forman 36 grados, ¿sí? Si las bisectrices de los ángulos exteriores en los vértices A y C forman 36 grados, y AB es igual a 12, halle el menor valor entero entre las distancias de las boyas A y C. A ver, veamos, chicos, veamos, veamos, veamos. Si las bisectrices exteriores de los ángulos A y C, entonces, supongo que serán de ellas que se van a intersectar, ¿no? Por aquí. Las bisectrices exteriores, por aquí, me dicen que forman un ángulo que mide 36 grados. Y me piden calcular el menor valor entero de la distancia entre las boyas ubicadas entre A y C, o sea, este valor, vamos a llamarle X.
piden, piden el X mínimo entero. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Ah, y AB me dicen que vale 10. No, AB vale 12, perdón. Ahí está. Chicos, ¿podrían calcular este ángulo de aquí? ¿Cómo lo calculaste, Fabricio? ¿Cómo lo pudiste calcular? A ver, un ratito. Recién leo lo que mencionaban por ahí. ¿Por qué aquí 90 grados? Porque te están mencionando esto. Y fue lo primero que mencioné. Dice, BD es la mínima distancia de B al borde AC. Cuando te digan que esta línea es la mínima distancia, es porque debe ser perpendicular, debe ser una altura. Siempre la mínima distancia de un punto hacia una línea es la línea perpendicular. Sí, es la línea perpendicular. Por eso, ¿ya? Exacto, muy bien. El ángulo que habíamos mencionado aquí, este angulito que se encuentra aquí, ¿sí? Este angulito que se encuentra aquí, ¿no? Recuerda que el menor ángulo formado por dos bisectrices, el menor ángulo formado por dos bisectrices eh, exteriores, que en este caso es 36, es igual a 90 menos la mitad del tercer ángulo interno del triángulo, ¿no? ¿Sí? No, no es 90 más 36 medios, ten cuidado, Nicole, ¿no? Aunque cumpliría, pero no lo es, ¿sí? Aquí tendríamos n medios es igual a 54 y el valor de n es 108. ¿Qué quiere decir que este ángulo sea 108? Es un ángulo obtuso, ¿no? Y en un triángulo obtusángulo, el lado mayor es el que se le pone el ángulo obtuso, o sea, X. O sea, X necesariamente es mayor que cosa, que cualquier otra de los lados del triángulo. En este caso es mayor que 12. Y si X es mayor que 12, y si X es mayor que 12, ¿cuál es el mínimo valor entero que puede ser, chicos? ¿Cuál es el mínimo valor entero? ¿Cuál es el mínimo valor entero que podría llegar a ser 13, ¿no? Muy bien, claro, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, exacto, muy bien. Entonces, X es mayor que 12, el X mínimo entero sería 13. La clave es la D, ¿no? La clave sería la D. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió? ¿Todo claro? Perfecto, muy bien. Sigamos, 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 sigamos. Uy, puedo repetir. ¿En qué parte te confundiste, Meli? A ver, ¿por ahí hay alguna partecita donde te has confundido? ¿Por ahí? Sí, porfis, ya. A ver, chicos. Nuevamente, hemos calculado el valor del ángulo n. Recuerda que el menor ángulo formado por dos bisectrices exteriores es 36, porque me dicen que es 36. Es igual a 90 menos la mitad del tercer ángulo interno del triángulo, del ángulo del cual hemos trazado bisectriz. ¿Sí? Claro, este 36 es 90 menos la mitad del tercer ángulo interno del triángulo, pues. ¿No? Es 90 menos la mitad del tercer ángulo interno del triángulo. Ahí operamos y calculamos el valor de n, que es 108, ¿correcto?
¿ya? Es 108. Y como es 108, el triángulo es obtusángulo, el ángulo es obtuso, es un ángulo mayor a 90 grados. Entonces, por la regla de correspondencia, en el triángulo ABC, por la regla de correspondencia, a mayor ángulo, mayor lado. Como es el ángulo obtuso, él debe ser el lado mayor. Y debe ser mayor a 12, pues, porque es el único lado que podemos determinar nosotros, que nos están dando de dato. Entonces, es mayor que 12. Si es mayor que 12, ¿cuál es el mínimo valor que puede ser? 13, ¿sí o no? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Todo good. Muy bien, listo. Ahí voy. Luego, vamos a agregar un par de... A ver. mm, A ver, ya, nos salió 13. Vamos con las siguientes preguntas. Vamos con las siguientes preguntas, chicos. A ver, las 6 para graficar. No las he hecho seguro porque es para graficar, ¿no? Te da flojera graficar seguro, ¿no? ¿Cómo lo supo, profe? A ver, dice lo siguiente. En un triángulo rectángulo PAC, en un triángulo rectángulo PAC, se traza la altura AH y la bisectriz interior BM. Halle la medida del ángulo formado por la bisectriz interior AN del triángulo AHC y BM. A ver, vamos a ver. Dibujemos un triángulo rectángulo. Eh, si te dicen que se traza la altura H, es porque el vértice, en el ángulo en el vértice A debe ser el ángulo recto. Es más, por la notación que te están dando, deberíamos de haber graficado el triángulo así de esa manera, donde el ángulo en A es, en este caso, 90 grados. ¿Sí? Luego, dice se traza la altura AH. Listo. Tracemos la altura AH. Muy bien. Y la bisectriz interior BM. La bisectriz interior BM. La bisectriz interior BM. Sí, muy bien. Aromi, ¿no? Muy bien. Sale 90 grados. Y la bisectriz interior del ángulo AN, ¿no? La bisectriz AN del triángulo AHC. Por aquí. Tenemos aquí el triángulo AHC. Se traza la bisectriz interior. Estos dos ángulos aquí son iguales. Me piden calcular el ángulo formado por esa bisectriz interior y esta bisectriz BM, ¿no? AN y entre BM. O sea, este ángulo aquí, chicos. Bueno, y el problema no salió. Habla, ellos dos también no valen teta, teta. ¿Sí o no? Profe, ¿por qué? Lo que pasa es que él es el complemento de dos teta. Aquí hay dos veces teta, él debe ser 90 menos dos teta. El de aquí debe ser lo que le falta, o sea, dos veces teta. Y chicos, el problema te salió. Ya que todo este ángulo de aquí es 90 menos teta. Y vamos a llamarle aquí que se intersectan en P. En el triángulo APB, utiliza suma y medida de los ángulos internos.
X más 90 menos teta y más teta me da 180. Menos teta se van. El X 90 pasa a restar y X es 90 grados. Lo facilito. Solamente que seguro no lo has hecho porque no lo graficaste. No lo quisiste graficar porque seguro te dio flojera, ¿no? Bueno, chicos, hay algunas preguntas que son mucho más sencillas al momento de graficar, nada más. Pero eso tienen que graficar. Sí, tienen que graficarlos. ¿Ya? Muy bien, chicos. ¿Hay alguna pregunta? No, no. Todo ok, ¿no? Muy bien, sigamos. Dado. Ver. Las 7. Manuel tiene un terreno y lo divide en cuatro partes donde sembrará papa, camote, yuca y oyuco. Por ello, construyen pequeñas acequias que servirán para el riego. Calcular X. Supongo que habrá un gráfico. Sí, ahí está. Ese es nuestro gráfico. Muy bien. Y llevemos las claves. Habla, ¿salió o no salió? ¿Te salió o no te salió? A ver. 100. La clave es dedo. Dado. Muy bien, chicos. Esta sequía, representada por esta línea, y esta sequía, también representada por esta línea, son bisectrices de los ángulos exteriores de este triángulo. El de aquí, ¿no? Aquí hay bisectriz exterior, aquí también hay bisectriz exterior. Chicos, por ángulos opuestos por el vértice, por ángulos opuestos por el vértice, este ángulo es 68 y este ángulo aquí es 72. En el triangulito aquí abajito, ¿me podrías indicar cuánto vale este tercer ángulo interno del triángulo? Suma de ángulos internos, ¿no? 68 más 72 es 140 y tendríamos que el ángulo aquí es 40. Y como es el ángulo formado por dos bisectrices exteriores de este triángulo de aquí, recuerda que ese ángulo se calcula como 90 menos la mitad del tercer ángulo interno del triángulo. El x medio pasa a sumar, el 40 lo pasamos a restar y el valor que debe ser 100. Listo, muy bien, chicos. Facilito, ¿no? ¿Cuándo va más en la fórmula? Cuando es el ángulo de intersección entre dos bisectrices interiores. ¿Cuándo es el ángulo de intersección entre dos bisectrices interiores, Daniela? ¿Sí? Perfecto, muy bien, listo, listo, listo. Ya está. A ver, sigamos. Continuemos. Nos salió la D. Ahí está. Problema 8. ¿Te salió la 8?
90, 90. Ya, 90. Ujú. Veamos, veamos si sale 90. Lo primero que puedo hacer aquí es completar estos ángulos. L2 alfa, ¿no? Si prolongo por aquí, prolongo este segmentito, este angulito propuesto por el vértice vale 2 teta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y para este triángulo que voy a sombrear, esta línea que nuevamente voy a sombrear, voy a delinear, es una bisectriz interior, ¿no? Y él es una bisectriz exterior, ¿no? ¿Sí? O sea, para ese triángulo, él es el ángulo formado por una bisectriz interior y una bisectriz exterior. Claro, mira, bisectriz interior del triángulo, porque aquí hay 2 alfa, y aquí de igual manera tendríamos 2 veces teta, 2 veces teta. ¿Sí? Entonces, el angulito de aquí, si él es 120, el angulito de aquí, ¿cuánto vale? 60, ¿no? Ese angulito que se encuentre y valdría 60, ¿correcto? Ese angulito que se encuentre valdría 60, ¿ya? Luego, chicos, ¿qué podríamos realizar por aquí? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué más podríamos determinar por ahí? Por aquí hay una corbatita Michi, ¿no? Por aquí hay una corbatita Michi, por ahí hay una corbatita Michi, ¿sí? Y podríamos emplear un teoremita por ahí en particular, ¿no? ¿No? O por aquí también podríamos realizar lo siguiente. A ver, podríamos trazar bisectriz también, ¿no? A ver, pasa que no quiero hacerlo con tantas ecuaciones. No quiero hacerlo con tantas ecuaciones. Eh, ya, a ver, chicos, hay un teoremita adicional en líneas notables, ¿sí? Vamos a hacerlo mejor con ese teoremita, que tiene que ver con una corbatita Mitch, ¿ya? Si de los ángulos, de 2 ángulos de la corbatita Michi, por ejemplo, trazamos bisectriz y bisectriz por aquí, ¿ya? Por aquí. eh, alfa, alfa, beta, beta, ¿sí? El ángulo formado por estas dos bisectrices se puede calcular rápidamente como la suma, la semisuma de los otros 2 ángulos internos de la corbatita Michi. O sea, X es igual a A más B entre 2. ¿Ya? Es un teoremita adicional que podemos utilizarlo aquí para poderlo hacer en la menor cantidad de tiempo posible. ¿Y dónde está eso? Eso está en la siguiente línea. Observa. Observa las siguientes líneas. Aquí hay, perdón, aquí están. Él es todo el boomerang. La corbatita Michi, ¿no? Aquí está la bisectriz interior, la bisectriz de uno de los ángulos. Y aquí está también la otra bisectriz, ¿no? Entonces, él es el ángulo formado por esas bisectrices.
ese ángulo que se encuentra y se calcula como la semisuma de los otros dos ángulos interiores de la corbatita Michi. 120 más 60 entre 2. Por lo que el valor de x nos debe quedar 90 grados, ¿no? Muy bien, chicos, sí salía 90. Muy bien, sí salía 90. Listo, chicos, muy bien. ¿Lo hicieron de esa manera o de otra forma? ¿Lo hicieron de esa forma, de esa manera o de otra forma? De otra forma más larga, ¿no? Sí, yo también pensaba hacerlo de esa manera, en primer lugar, pero pucha que la verdad, pide demasiado, 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 demasiadas, demasiadas ecuaciones. Creo que me había salido por chapeo. Ya, ya está. Pero sí, bueno, sí sale de esta manera rápido, ¿no? Ya. Muy bien, chicos. A ver, sigamos, continuemos, continuemos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí salió la A, ¿no? A ver, muy bien. A ver, la 9. A ver, ¿qué dice la 9? Ver. Dice, Anthony, William y César se van de campamento, cada uno instalado en su carpa como se indica en el gráfico. Si se traza AH perpendicular a CW, ya H sería una altura. Y la medida de ángulo ACH, ACH, ACH es el doble del ángulo AWH. Calcular la distancia entre la carpa de Anthony y César. A ver, veamos, chicos, por aquí. Eh, a ver, vamos a graficarlo de esta manera. A ver, por aquí. Tendremos los siguientes. A, W, C. Aquí está AH, donde H me dicen que es perpendicular a CW. Si hay ángulo de 90 grados. CH vale 2, él vale 7. Y me dicen los ángulos, ¿no? Este ángulo de aquí es el doble de este ángulo de aquí. 2 alfa alta, ¿no? Me piden calcular la distancia entre Anthony y César, o sea, AC. Hay que calcular cuánto vale AC. Piden AC. A ver, eh, vamos a decir que el claro está, él vale 7. ¿Ya? Muy bien, chicos. A ver, hacemos una cebiana. Este problema tiene que ver con el trazo de una cebiana. ¿Sí? Tracemos una cebiana. Vamos a decirle la cebiana AM. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a escribir aquí. Se traza AM. Se traza AM. Tal que, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí. Tal que la medida del ángulo MAW sea alfa. O sea, este angulito de aquí sea alfa, chicos. Se puede hacer eso sí, porque un ángulo lo puedes tú dividir en los ángulos que tú quieras. Y por ahí vamos a formar ese angulito que se encuentra ahí. ¿Correcto? ¿Ya? Y bueno, chicos, aquí vamos a poder observar que se van a poder formar dos triángulos isósceles. Alfa más alfa, 2 alfa. ¿Sí?
Y vamos a poder observar que este ladito de aquí, que justo es el que nos están pidiendo, el de aquí, son iguales y él también es igual. Y bueno, chicos, una observación. Yo había mencionado que las líneas notables eran independientes, pero va a haber ciertos triángulos en los cuales una línea notable sí puede ser otra línea notable a la vez. Y eso es en el triángulo isósceles. En un triángulo isósceles, la línea notable, ¿no? Tenemos el triángulo isósceles. Estos dos lados son iguales. Y él en este caso es la base, el lado diferente. La bisectriz, la altura y la mediana van a ser la misma línea notable a la vez. No sé si habrán visto ese teoremita, el teoremita en el triángulo isósceles, al que normalmente la gran mayoría les llama el famoso teorema del BAM. Bisectriz, altura, mediana y bisectriz, altura y mediana a la vez. ¿Ya? Entonces, esto, aquí tenemos el pues. Como es un triángulo isósceles, él es una bisectriz, es una mediana, o sea, él también debe valer 2. Como todo vale en este caso, 7, 5, 5 por aquí y 5 por aquí. Porque son triángulos isósceles. O sea, la 12, la distancia entre las carpas entre Anthony y César es de 5 metros. ¿Correcto? Ahí está. Listo, chicos. ¿Se entendió? Salió la D, ¿no? Ahí está. Muy bien. Listo, perfecto. Sigamos. Ahí está. Muy bien. La 10. A ver, parece bonita. A ver, la 10. Creo que lo vamos a hacer en el mismo gráfico. La 10, la E. Creo que sí. Ujú. Es para prolongar el hiel, ¿no? Prolongamos esa bisectriz interior del vértice A y la bisectriz exterior del vértice, en este caso, D. Ese, perdón, ¿no? Para poder formar el menor ángulo determinado por dos bisectrices, por una bisectriz interior y exterior. Y este ángulo es tita, pues, porque todo el ángulo en vez de dos veces teta. Entonces, él debe ser la mitad, ¿no? La propiedad, el teoremita. ¿Ya? Ahora, ¿qué más podríamos hacer por aquí? Él también es alfa. Profe, ¿por qué? La propiedad, pues. Si tenemos aquí dos bisectrices interiores y este ángulo de aquí, el exterior es 2 alfa, el menor formado por ellas dos también es alfa, la mitad, ¿no? Y bueno, aquí tenemos dos triángulos, mira, mira este triángulo de aquí, ese triangulito de aquí, y el de aquí. ¿Por qué alfa? Ya, un ratito, ahorita voy porque es alfa, tranquilos, tranquilos, tranquilas. ¿Sí? No te preocupes. En el triángulo ABC, el ángulo exterior es 2 alfa aquí, en el triángulo ABC, ¿no? Y la línea BP y la línea AP son bisectrices, ¿no? Interiores. Beta, beta, teta y teta. ¿Recuerdas que este ángulo de aquí debe ser la mitad del ángulo exterior en el tercer vértice? Un teoremita, ¿sí? ¿Recuerdas? Y que ya lo hemos utilizado. Claro, muy bien. O si no, haces la corbatita Michi, pues también.
También mira la corbatita Michi aquí también, entre ellos, ¿no? Aquí hay teta más alfa, aquí también debe ser teta más alfa, por eso es la corbatita Michi. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Entonces, él es alfa. Pero en estos dos triángulos podemos observar aquí que 60 más phi más alfa es igual a 180, por lo que phi más alfa es 120. Y en el triangulito de aquí de amarillito, o de mostaza, como quieras llamarlo, la suma de las medidas de los tres ángulos internos también nos debe dar 180. Pero por el cálculo previo que hemos hecho, phi más alfa es 120, por lo que la medida del ángulo X debe ser ¿cuánto? 60 grados, ¿no? Ahí está, chicos. Muy bien. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Sí? Perfecto, muy bien. A ver, un momentito, a ver, un ratito, por ahí alguien me escribió de manera interna. Eh, a ver, espérate. A ver, veamos. Aquí, ya, ujú, este angulito de aquí es X. ¿Por qué? Porque él es la bisectriz interior y él es la bisectriz exterior, ¿no? Y aquí sería X. Tendrías 4X ahí, igual a 90. 22,5, ¿no? No hay clave. No habría clave en la pregunta 1 de la tarea. Para el triángulo ABC, él es la bisectriz interior y él es la bisectriz exterior, ¿no? ¿Mm? Por la propiedad, por la propiedad. Recuerda, el ángulo formado por una bisectriz interior y una bisectriz exterior es la mitad del tercer ángulo interno del triángulo. ¿Está bien? Sí, sí, ahorita lo mando por el chat, tranquilos. Sí, justo eso es lo que iba a mencionar. Sí, ahorita justo eso era lo que iba a mencionar. Deme un ratito, por favor, justo esto quería ir para poderles pasar las claves de los demás problemas, ¿no? Hemos hecho hasta la número 10, ¿no? La 9, la 10 nos salió enano, ¿ya? Muy bien. A ver, un momentito, por favor, déjenme buscar dónde están.